La providencia nos ha puesto ante este evangelio en el que Jesús proclama cuál es el mandamiento principal y cuál es el segundo mandamiento. Y creo que esa respuesta de Jesús tan clara, tan contundente, dirigidas, ¿no?, pues a aquellos saduceos y a aquellos fariseos, también contrasta y creo que está dirigida a cada uno de nosotros en el tiempo que vivimos. Voy a empezar por hacer una pregunta muy práctica, muy práctica. Cuando vamos a confesarnos o cuando vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, las cosas que nos remuerden, porque principalmente uno piensa en qué es lo que más me remuerde, ¿cuáles suelen ser? Suele ser frecuente que uno se vaya a confesar a Dios de que no le ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Es frecuente eso? Me parece a mí que no. Es frecuente que uno, pues, en su vida se sienta, pues, con un remordimiento que le remuerda el no haber tenido suficiente amor a Dios. No es frecuente. No es frecuente. Por desgracia, la perspectiva que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual se olvida de Dios. Es más, es frecuente que en nuestro tiempo, en el tiempo que vivimos, se diga: yo ni mato ni robo, yo soy una buena persona, como si nuestra vida moral se terminase ahí. Como si nuestro compromiso se terminase con tú no hagas daño a nadie y ya está. Ese es tu horizonte moral. Como si no existiese Dios. Como si nosotros no tuviésemos ante Él una relación filial, como si no tuviésemos también que responder a la pregunta: ¿qué relación tengo con Dios, que es mi Padre, que es mi Creador, el que me lo ha dado todo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, estamos también todos bajo el influjo de una secularización en la que incluso los que somos creyentes fácilmente se nos olvida de que lo principal es Dios. A ver, de toda nuestra vida moral, ¿qué es lo primero? Pues lo primero lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Lo primero es Dios. Una cosa que me llama la atención de ustedes desde que he llegado con el avión es que ya 2 o 3 veces he escuchado esa expresión que en España no se dice, que es la expresión de primero Dios, que llama la atención esa expresión. Eso, a España no ha llegado esa expresión, pero entiendo que la expresión primero Dios, tal y como yo se la he escuchado a ustedes, ¿no?, os la he escuchado a vosotros, es como diciendo, bueno, si Dios quiere, Dios dirá, o sea, es algo así significa, pero la manera en la de decir, en España se dice más si Dios quiere, si es voluntad de Dios, pero el hecho de decir primero Dios también subraya este aspecto al que me estoy refiriendo. ¿Cuál es el mandamiento primero? ¿Qué es lo principal? Bueno, lo primero de lo que tenemos que responder en nuestra vida es mi relación con Dios. ¿Cuál es? Él es mi creador. Tenemos que examinarnos del influjo que la secularización ha sembrado en todos nosotros hasta el punto de que nos parezca que la vida moral consiste en no hacer daño a los demás. A ver, que es verdad. Pero no es eso lo central, no es la clave de la vida moral. La clave de la vida moral es ponernos en presencia de Dios y ver si respondemos al designio y al querer de Dios en nuestra vida. Por eso, ojalá hubiese muchas más peticiones de perdón sinceras y conmovidas en el sacramento de la penitencia, en la que uno dice: Señor, te pido perdón porque sé que no te he amado con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Ojalá en el examen de conciencia, ¿no?, que hacemos pues al concluir el día, o que debiéramos de hacer al concluir el día, cuando rezamos las completas, y allí dice: antes de concluir este día reconozcamos nuestros pecados, también dijésemos: Señor, te pido perdón porque el día de hoy no lo he empleado como debiera de haberlo hecho en expresarte mi amor, en decírtelo, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden dar por supuestas, ¿no?, sino que tienen que expresarse. Señor, te quiero, Señor, te amo. Y te lo digo con mis palabras, te lo digo con mis actos, te lo digo. Las cosas tienen que ser expresadas,
Es como aquella esposa, ¿no? Como aquella esposa que tiene pues una dificultad de relación con su marido y se le queja, ¿eh? Y se le queja de que no le dice nunca que le quiere. Si ya sabes que te quiero, dice, bueno, pero dímelo alguna vez, ¿eh? Dímelo, exprésalo, ¿no? Exprésalo. Creo que es clave, ¿no?, que el Señor nos responda de esta manera. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Además, creo que cuando dice corazón y mente, está refiriendo a que no solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestra forma de pensar, en nuestros criterios, en nuestras prioridades, pongamos a Dios lo primero. No solo con tus afectos y tus emociones y tus sentimientos, también con tus criterios, con tus obras. Porque el amor se muestra más en las obras que en las palabras. Eso lo decía San Ignacio de Loyola. Y el amor se muestra más en las obras que en las emociones y los afectos. Más en las obras. Porque en el fondo somos lo que hacemos. Pero es verdad que las obras también tienen que traducirse en palabras. También hay que decirle al Señor te quiero, y decírselo con ternura, y dejar también que esa declaración de amor nos lleva a un conocimiento, a un convencimiento de que Dios es el centro de nuestra vida. Podía uno hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué es este el primero de los mandamientos? ¿Por qué? El primero es, y dice Jesús, ¿por qué es el primero? Porque este mandamiento no es sino la respuesta a lo que funda nuestra vida, y es que Dios nos ama con un amor incondicional. Dios te quiere con un amor incondicional. Eso es lo que funda tu vida. Existo porque soy amado. Existimos porque somos amados por Dios. La creación, nuestra creación ha nacido de un amor incondicional de Dios que nos ha dado a luz. Luego, en el fondo, la clave del cristianismo es acoger el amor de Dios, dejarse amar por Dios. Podríamos perfectamente formular el primero de los mandamientos en pasiva. El primer mandamiento es: déjate amar por Dios con toda tu alma, con toda tu mente. No pongas obstáculo, no pongas resistencias al amor de Dios que te quiere. Por eso este mandamiento es el primero, porque si Dios te ama incondicionalmente, lo lógico es que a ese amor se le responda con ese amor de incondicionalidad. El segundo mandamiento, dice, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. También creo que tenemos que reconocer que no nos confesamos mucho de no amar a nuestro prójimo. En todo caso, nos confesamos de tenerle odio. Eso quizás sí, porque claro, cuando ya tenemos odio o rencor, envidia o celos, ahí ya vemos el mal. Ya ahí el mal se nos muestra. Pero difícilmente nos percatamos de que Jesucristo ha venido no solo para que no nos peleemos, no solo para que no nos odiemos, no tengamos envidias, celos, rencillas, críticas, sino para que nos amemos, que es más, para que nos amemos. Una madre, un padre no solo quieren que sus hijos no se peleen, sino que se quieran, que se amen, que es otra cosa. O sea, que vivamos la amistad cristiana, que tengamos esa experiencia de que como Dios nos permite enriquecernos unos con otros. Qué bueno es que tú existas. Tu vida me enriquece, tu vida me ayuda, me ayudas a ser mejor, eres un estímulo. Qué bueno es que existas. Como veis, eso es mucho más de confesarnos de odiar, de tener rencor. No, es que el Señor quiere que entre nosotros exista un amor verdadero por un reconocer a Jesucristo presente en nuestro prójimo. Y porque Dios nos habla a través del prójimo. Sí, nos habla a través de él. Aprendemos montones de cosas, ¿no? Porque, como el Papa dice, existen santos de la puerta de al lado. Santos de la puerta de al lado que uno tiene que saber identificar. Pero qué buena es esta persona. Pero mira qué ejemplo me ha dado, ¿no? El prójimo no solamente está para no odiarlo, no, está para amarlo, para amarlo.
Así pues os invito, hermanos, a que recibamos estos dos mandamientos y los hagamos nuestros. E igual que he dicho en el primer mandamiento, que en el fondo responde a que Dios nos ama incondicionalmente y yo tengo que amarle a Dios sobre todas las cosas, con el segundo mandamiento pasa algo por el estilo, y es que cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos ocurre que muchas veces nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos como debiéramos de amarnos, y ese es un drama. ¿Cómo amar al prójimo si yo no sé amarme a mí mismo, no? Y por eso Jesús viene y complementa este evangelio con el mandamiento del amor nuevo que dice, amaos como yo os he amado, que eso ya es otra cosa. Ahí ya no hay crisis, porque en el querernos a nosotros mismos puede haber crisis, pero en el amarnos como Jesús nos ha amado, ahí ya no lo hay. Jesús viene para enseñarnos ese primer mandamiento y el segundo. Yo no sabría amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente si Dios no me hubiese amado así. Y yo no sabría amarle al prójimo como a mí mismo si Jesús no me hubiese enseñado a amarme a mí mismo y amar al prójimo. Jesús es la escuela divina del corazón humano. El corazón de Jesús es la escuela divina del amor humano. O si queréis lo digo de otra forma, es la escuela humana del amor divino. Podemos decirlo de las dos maneras, porque es Dios y hombre verdadero. El corazón de Jesús es la escuela divina del amor humano. Y también el corazón de Jesús es la escuela humana del amor divino. Él nos enseña a amar, a cumplir el primer mandamiento y este segundo también. Sin el corazón de Jesús no sabemos amar. ¿Qué hacemos aquí, en esta Eucaristía? Aprender a amar. Hemos venido para aprender a amar, para que Jesús sea nuestra escuela de amor y para que así vivamos esta centralidad, ¿no?, de la llamada de Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.